Bienvenidos a Let It Happen, la conversación de liderazgo, donde el liderazgo se examina, no se explica. Este es un espacio para líderes que entienden que el cambio no fracasa por falta de estrategia, sino por la forma en la que nos presentamos frente a él. Cada episodio está anclado en un capítulo del libro Let It Happen, no para repetirlo, sino para ponerlo en movimiento. Soy Moabo Espinosa, autor de Let It Happen, acompañado de Julio de Villasante, especialista en liderazgo experiencial, cultura y trabajo con caballos. Juntos te vamos a llevar en esta aventura de Deja que suceda. Arrancamos. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí de regreso con nuestros podcast de conversaciones de liderazgo. En esta ocasión vamos a hablar de resiliencia. Hablar de resiliencia, tenemos que hablar de adversidad. Julio, bienvenido otra vez más aquí con nuestra audiencia, hablando de este tema de resiliencia donde tenemos que hablar de adversidad, si no, no hay resiliencia, ¿no? Una va pegada con la otra. Somos resilientes porque nos levantamos rápidamente a una adversidad. Definitivamente el pan nuestro de todos los, no nada más dentro de las organizaciones, pero también en la vida personal. Sí, es correcto. Yo creo que bueno, a mí es un tema que en particular me encanta. Creo que el tema se ha puesto, digamos, sobre la mesa desde el ámbito no nada más, digamos, médico, sino a nivel persona, a nivel empresa. Creo que inclusive se empezó a utilizar mucho en el COVID, que fue lo que vimos la vez pasada. Se empezó a hablar de empresas resilientes y de etc, etc, etc. Y creo que en el capítulo 4 de tu libro eh, lo haces ver muy claro, muy práctico, muy pragmático, qué es la resiliencia desde una perspectiva más abonada a una conciencia y a un estilo. Y creo que ese es el punto fundamental a tratar en el capítulo de hoy. Y bueno, traigo más preguntas que respuestas para ti y eso me gusta. A mí también. Fíjate, en el libro, de hecho es uno de los capítulos más cortos, pero de mayor impacto en el transcurso del libro. Como que abre la puerta a entender qué es lo que va a pasar, ¿no? En diferentes etapas de nuestra vida. Porque cuando hablo de resiliencia en ese capítulo, hablo justamente del momento en que estábamos viviendo en el 2000 a través de COVID, donde la adversidad no era cuestionable. Llegó, nos pegó, nos golpeó, todos la sentimos, a todos nos afectó de una forma u otra. Los tiempos para sobreponernos, entender, dar el siguiente paso fueron distintos en todos. Finalmente, como colectivo, como humanidad, existimos, o sea, fuimos resilientes ante ellos. Algunas empresas, algunas organizaciones reaccionaron más rápido y tuvieron ciertos beneficios por reaccionar más rápido. Mm. Al final, otras son más seguidoras, esperaron a ver qué iba a pasar para seguir el camino de los demás. Hoy, 5 años, 6 años después, podemos analizar las cosas desde un lente, desde una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Y la adversidad tiene una de esas cosas que cuando se presenta, tenemos que reaccionar. No nos da tiempo a detenernos a ver con qué lente la vamos a ver. Sobre todo esta que llega de golpe. Hay otras que sí nos da tiempo, pero no nos la creemos que estamos empezando a vivir alguna adversidad hasta que ya nos pegó. Sí, bueno, realmente lo pones en dos puntos, ¿no? La adversidad urgente y la adversidad silenciosa. Y hablas mucho de este proceso silencioso, gota a gota, esa es palabra mía, que se va acumulando, va siendo acumulativo. Y ahí es en donde para mí hay un gran punto de conciencia y que normalmente las dinámicas personales, las dinámicas dentro de la vida, dentro de las empresas, no
permiten, o más bien, no, te lo voy a poner al revés. Esas dinámicas, ese día a día, esa rutina nos va anestesiando en cuestión de conciencia, en cuestión de sensaciones, en cuestión de apreciar qué es lo que está pasando. Y tú de una u otra manera lo pones como tal junta, hubo tal tema, no pasa nada, pero se va acumulando y así sucesivamente. ¿En qué momento tú, digamos, en todo este proceso, distingues esta parte entre es algo urgente o empiezas a vivir desde esta conciencia de algo silencioso se está acumulando? Y es una palabra muy importante que la describimos también en el artículo que sale derivado de este podcast, que es conciencia. Es muy fácil caer en las rutinas en todo. El ser humano, somos personas de hábitos, ¿no? Creamos hábitos. Hay tantas cosas que hacemos por hábito que ni cuenta nos damos que es por hábito, ¿no? Los famosos ejemplos tan sencillos como ponerte los calcetines. Las personas no piensan qué pie se pone primero, qué pie se pone después. O sea, no lo piensas, lo haces, ya es un hábito, ya es algo que realizas. O sea, más allá de levantarnos y lavarnos los dientes y lo demás, hay cosas que, por ejemplo, tú en tu cochera, cuando te echas de reversa para salir de tu casa, hoy es totalmente distinto que la primera vez que lo hiciste con tu coche. La primera vez tomaste más tiempo, mediste los espacios. La gran mayoría de la gente maneja por hábito, o sea, ya no vamos pensando las distancias que hay entre un coche y el otro, pero el ejemplo más fácil es echarnos de reversa en la cochera. Te subes, lo prendes, abres la puerta y te echas en reversa. A lo mejor volteas a ver tantito, a ver si hay algo, pero ya no piensas que tanto espacio hay de un lado y del otro, y no tienes la precaución con lo que lo hiciste la primera o segunda vez, porque confías, entre comillas, en tus instintos. ¿Realmente son los instintos o es que tu cerebro ya creó el hábito de echarse de reversa y salir? Entonces, tu mente ya no piensa el proceso que estás viviendo, tu mente está reaccionando ante el proceso y el subconsciente es el que hizo todo ese análisis. El poder de la mente es muy fuerte. Ahora, estas reuniones de trabajo las procesamos por hábito. Entendemos los temas que queremos discutir, pero dejamos de escuchar, dejamos de ver, dejamos de sentir la reunión, porque tenemos que manejar la reunión. Entonces, ¿en qué momento, por ejemplo, una de las cosas que trabajamos cuando hacemos coaching con muchos directores, y este es un ejercicio que podemos dejar aquí para directivos, gerentes, así como tienen a lo mejor su checklist cuando entras a una junta para ver que los puntos de la reunión se están llevando, haz un checklist de lo que tienes que estar observando: estado de ánimo, ¿Mm? enfoque, poder de palabras, cadencia de la junta, qué tanto estás forzando la junta, qué tanto está generando el ritmo normal. Estamos haciendo la junta nada más porque tenemos que hacer la junta y tenemos que hablar del tema, o realmente estamos observando lo que está sucediendo dentro de esa reunión, porque ahí es donde nos damos cuenta. Cuando eres consciente, y muchas veces en muchas reuniones hay un concepto que se llama Process Consulting, que utilizamos mucho en G20 y tú lo conoces, donde te habla de tienes que leer y escuchar más al participante que el tema que se está discutiendo, porque nuestro trabajo muchas veces como consultores, como moderadores, puede seguir tanto el tema, no seguir que el sistema de la reunión esté funcionando. ¿Quién está enganchado? ¿Quién no está enganchado? ¿Por qué no está enganchado? ¿Qué está pasando? Etcétera, porque eso es lo que hace esa adversidad silenciosa, que de repente empieza a darte cuenta de que las cosas no están funcionando. Y si no empiezas a hacer enroques a tiempo, si no empiezas a tomar decisiones a tiempo, de repente
La gente deja de asistir a tus reuniones o va porque eres el jefe y tiene que ir, pero su Exacto. mente está en otro lado, ¿sí me explico? Sí, 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 sí. Entonces va, te escucha, ok, está bien, todo te dice que sí y se va. Y el que se va sigue haciendo lo mismo que estaba haciendo antes. Fíjate que esto me conecta inmediatamente a lo que siempre, casi siempre, para no utilizar la palabra siempre, decimos en los talleres con los caballos, ¿no? Sí, hay un proceso que tú puedes estar el día uno de un retiro de LED, digamos, y el día dos es otra historia. Es un empezar otra vez desde cero y es un punto de vista desde la conciencia de tú como líder, que tú tienes que tener esa parte muy clara y no nada más a nivel concepto, sino aplicable. Claro, Porque si tú no eres el que está poniendo ese ejemplo, pues lo que estás transmitiendo es justamente una desconexión vamos a tomar el caso de las juntas, ¿no? Porque aquí la pregunta que yo te hago es, ok, la primera parte, cuando hablas de esta adversidad urgente, genera esta resiliencia y este recuperarse. ujú. El capítulo 4 pone sobre la mesa la silenciosa. E inclusive me da la impresión, y no recuerdo si lo citas, que la pones como más peligrosa. Te voy a decir cuál es la situación. La que te llega y te golpea la puerta y entra como fue COVID, como han sido eventos naturales en nuestro país. Hemos tenido huracanes, terremotos, donde la gente reacciona muy rápido. Decimos, somos muy resilientes. Si somos muy resilientes ante una adversidad clara, notoria, que te empujó, que te llegó y te tumbó. Entonces lo sientes y entonces automáticamente genera la reacción natural de la persona. Ujú. Entran esos estímulos que hacen algo tenemos que hacer. Sin embargo, fíjate lo curioso de esto. Y tú lo has visto no nada más con los talleres, pero con los clientes que vamos a ver a sus negocios, con los que hablas por teléfono. El burnout está en uno de los niveles más altos históricos hoy. O sea, la gente está cansada, está agotada. Agotada. La pregunta es, ¿por qué se agotaron? ¿Qué fue lo que hizo que se agotara? Porque esa es una adversidad, que ahora ya no estás operando de la misma forma. ¿Cuáles han sido los pasos que hace que la gente se agote, que la productividad, la eficiencia, la rentabilidad de las personas no sea la misma? Y la misma gente te lo dice. Me llega y me dice, Mau, estoy agotado, Ujú. estoy agotada. No sé por qué, pero ya no proceso igual. Un burnout definitivo que lo hay. Correcto. Con los caballos lo vemos, y se empiezan a aprender y empiezan a entender. Ahora la pregunta es, ¿por qué está sucediendo todo esto? Pues todo esto está sucediendo por cosas que se van acumulando a través. Mira, yo digo, es como ese humo que empieza a entrar a tu casa y que de repente dices, ¿huele a quemado? No, no huele a quemado. No, no, pues, mejor. Y como no lo ves, pero lo empiezas a percibir y de repente te empiezas a acostumbrar un poquito al olorcito y dices, hasta huele rico. Y de repente ya te llenaste de humo. Y dices, caray, nos estamos quemando. Ujú. Que no es que nos estamos quemando o nos estamos ahumando o lo ves físicamente, el impacto, no reaccionamos tan rápido. Muchas veces necesitamos ese golpe, ese cacheteo para reaccionar. Quiere decir que no estamos entendiendo de forma consciente el proceso que se está viviendo. Si tú vieras que de repente alguien prendió un cerillo y lo puso ahí cerca de las cortinas, pues vas a decir, oh, luego apágalo. No es que estén siendo resilientes, están reaccionando ante una amenaza que se está presentando, que la estás viendo. Ujú. Ni siquiera la estás sintiendo, pero la estás viendo y sabes lo que puede ocasionar. El problema de esta adversidad silenciosa es que como no la vemos, la percibimos, pero no la percibimos como una amenaza inmediata.
que al no ser una amenaza inmediata, le empezamos a empujar, le empezamos a empujar, le empezamos a empujar hasta que llena y entonces estuvimos tan cansados de estarla sosteniendo y sosteniendo y sosteniendo y sosteniendo, porque tu cuerpo lo ha estado sosteniendo, tu parte emocional la ha estado sosteniendo, Ujú. sensaciones no la hemos sentido, porque no la hemos sentido, pero tu cuerpo emocionalmente la está conteniendo. Y está conteniendo la junta que tienes que tener, está conteniendo la plática complicada que debes de tener, estás tú sosteniendo el saludo que debiste haber hecho, estás sosteniendo muchas cosas que sabes que tú debiste haber hecho, que no hiciste. Una de las más comunes, y la acabo de mencionar, es la plática complicada que debemos de tener. ¿En qué sentido? Pues es que no es el momento adecuado. Entonces mejor me espero para no abrir tus sentimientos. Sé que tengo que tener una plática contigo, Julio, porque te siento que estás un poco desenganchado, vamos a decir. Ujú. Y entonces, ¿qué es lo primero? No, se me hace que tenga un mal día. Déjame espero a mañana. Mañana seguro llega mejor. Y mañana te veo y te veo un poquito más enganchado. Ya es como si era. Y luego en 2 días te vuelvo a ver y híjole, se me hace que sí tengo que platicar. Y de repente empiezas a tener ciertas actitudes que ya no me empiezan a gustar. Ujú. Y en vez de tener la plática en ese momento, me empiezo a empujar. Porque empiezo a decir, híjole, es que si le llego, mira, si le llego y le digo, ahorita estamos en medio de este proyecto, entonces a lo mejor me lo tira el proyecto y a lo mejor no es el momento o lo estoy leyendo mal y empiezo yo a hacer todas estas suposiciones en mi cabeza. Y se va una semana, 2 semanas, un mes, un año. Y la plática no la tenemos, ¿por qué? Porque es una plática complicada. ¿A qué me refiero con una plática complicada? Plática emocionalmente desgastante y no la quiero tener. Si fuera simplemente intelectual, donde yo sé que no va a afectar la parte emocional, esa sí la tengo de forma inmediata. Ujú. La que sé que va a tocar, va a pinchar ciertas emociones, esa prefiero empujarla. Y ese es el principio del burnout. Ya, a ver, aquí lo que yo estoy viendo, y esa es la pregunta que te quiero hacer, al final del día el burnout, y pu- hay muchos estudios y encuestas hoy en día a nivel mundial y en México de más de 70 y tantos %. Pero más allá de ese dato que es muy importante, eh, aquí el tema es que lo hemos platicado varias veces, que no es como un concepto aislado que nada más toca una parte del ser humano. Es decir, hay una parte física, hay una parte mental, Ajá. hay una parte emocional y, y todavía podemos tocar la parte espiritual, tus valores, en fin, una serie. Estos 4 dominios o estos 4 áreas, por ponerlas así, interactúan unas con otras. Y lo que yo inclusive me ha tocado vivir hace algún tiempo y ahora lo pongo sobre la mesa, cuando te dicen estoy agotado, la primera pregunta que yo sugeriría clarificar es ¿qué significa agotado? Agotado físico. Porque hay días que son demandantes, pero que llegas a casa físicamente cansado, te recuperas y ya está. Agotado desde el punto de vista mental, porque todo el tiempo estoy con un bucle, un overthinking, dirían en inglés. Estoy Ajá. agotado por muchas razones. O sea, ¿cómo clarificas eso y cómo haces que eso lo puedas tener tú o empezar a tener tú claro en tu día a día? Mira, hay dos cosas bien importantes, porque el agotamiento tiene que ver más con la parte emocional que con la parte física. Física estás cansado. Entonces, ahora, donde te das cuenta es cuando empieza a haber esa despersonalización, cuando te empiezas a desprender de ciertas situaciones. El agotamiento emocional se da principal, ya junto con el burnout, cuando empiezas a dejar de tomar responsabilidad o de sentirte parte de. Ya.
ya me agoté, ya no sé qué hacer, ya mi cuerpo no da, mira, ya lo que pienso no es correcto. Cuando empiezas a escuchar estas palabras, Ujú. que empieza a haber esa despersonalización, te das cuenta que el agotamiento es real. Y más allá, empiezas a darte cuenta que la autoestima empieza a bajar. Te dejan de dar ganas de hacer algo y empiezas a encontrar todas las justificantes. Aunque pudiera ser desde, pues, y lo escuchamos todo el tiempo, ya a mi edad, ya eso ya no lo puedo hacer. Ya no me da tiempo para estar en una junta más de 15 minutos. Ya no me da tiempo para analizar esto. Y sin embargo, cuando estás 100% enganchado, se te va el día completo haciendo lo que me dices que no, lo que me dices que estás agotado. Entonces, este burnout también es el inicio de si no lo toma, si no se atiende a tiempo, empieza a ser también el inicio de una depresión. Ujú. Y, y entonces ya empiezas a elevar el problema. Y entonces puedes empezar a tener un equipo deprimido. Bueno, y tú sabes esto, las emociones no se compran, las emociones no voy y agarro un libro y digo, saco 3 emociones de aquí. Las emociones se sienten y se contagian. Sí. Entonces, yo como líder, cuando hablamos de conciencia, ¿cómo estoy entendiendo esta parte? No nada más de contagiar a mi equipo, ¿de quién me contagio yo? ¿Dónde encuentro esa inspiración? ¿Dónde encuentro esa motivación que yo como líder requiero para no caer en el burnout y como consecuencia no caer en una depresión profesional? Ok, a ver, la primera palabra que me surge ahorita es claridad. Ujú. Y mientras más am, agotamiento, inclusive tú le llamas en algún punto erosión lenta, mientras esa erosión lenta se vaya haciendo más profunda, más profunda, más profunda, una de las cosas, y me queda clarísimo, y yo creo que a quien nos escuche podrán resonar con esto, es que tienes esta pérdida de claridad. Tu claridad para pensar, tu claridad para analizar empieza a hacerse más difusa y entonces, por tanto, pierdes esta capacidad que se empieza a sumar a estos ciclos en donde como luego lo hago, luego lo hago, luego lo hago, luego lo hago y luego lo hago. Ahora, si tú como líder estás perdiendo esa claridad, lo más lógico para mí se me hace es que eso se empieza a percibir también dentro de tu equipo. Y cuando tu equipo, o en este caso tú o yo, empezamos a percibir que el líder, nuestro líder, está teniendo poca claridad, ¿qué impacto crees tú, o sabes tú, o te ha tocado a ti experimentar y conocer cuando eso empieza a suceder? Y lo digo por lo siguiente, porque si alguien nos está escuchando y se puede sentir identificada o identificado con este tema de claridad, al final del día, con la conciencia de saber que eso tiene un impacto sutil, invisible dentro de toda tu organización. Tocas puntos finísimos en esta intervención, finísimos los puntos, porque no nada más hablas de claridad. ¿Qué es lo que genera claridad? Visualización. Entonces, si yo estoy en una reunión, y me ha tocado ver esto mucho, estás en una reunión, es una reunión de líderes, porque tienes al dueño del negocio o al director general, eh, pero también vas a tener a los gerentes que liderean su departamento, Ujú. y entonces, mientras ellos pueden tener una línea de dónde quieren ir, dirección tiene una línea distinta. Y al no aclarar esta parte, no nada más aclarar, hey, vamos en este camino y esta es la razón por la cual vamos y vamos aclarándolo, no priorizas. Y luego, al no priorizar,
cae el famoso urgente e importante, ¿no? ¿Qué es más urgente y qué es urgente y qué es importante? ¿Y cuál es número uno, lo urgente o lo importante? Y luego podemos hacer toda una discusión sobre ese tema y traer la matriz de Eisenhower, etcétera, etcétera, que ayuda muchísimo en las reuniones cuando empiezan a salir este tipo de puntos y nos ayuda a generar claridad. Entonces, el problema de estas reuniones, muchas reuniones, es que hablamos del tema que queremos hablar, pero no hablamos de los cómo ni de las razones por las cuales queremos hablar. Ok. Por ejemplo, necesitamos incrementar el nivel de ventas. Ok, está bien. ¿Por qué? Porque necesitamos ser más rentables, eso es lo más fácil, porque necesitamos cumplir con objetivos, porque tenemos una línea marcada que hay que hacerlo. Todos esos porqués están. O sea, la razón, y es muy claro, esto lo digo yo, lo dices tú en muchas reuniones que estamos. A ver, si las ventas están bajas, la gran mayoría de los casos no es porque queremos que estén bajas, es porque no estamos haciendo algo. Entonces, el simple hecho de decir, vamos a incrementar ventas, pero no decimos qué tenemos que hacer distinto, pues es como lo que decía Confucio, ¿no? Definición de locura, resultados distintos haciendo lo mismo todo el tiempo. Sí, 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 Entonces, sí. si queremos ventas altas, ¿qué es lo que nos está faltando en las ventas? Nos están faltando prospectos, nos están faltando mejores negociaciones, está faltando más energía en el equipo de venta, nos está faltando darle seguimiento a los vendedores, nos está faltando documentar qué es lo que queremos. Fíjate, acabo de tener una reunión la semana pasada con un ejecutivo, donde me decía, es que Mau, yo necesito varios elementos distintos para poder dar resultados. Dije, excelente, me parece muy buena idea. Vamos analizando tu plan de trabajo. Enséñame tu ruta crítica para ver en qué momento tenemos que meter estos elementos. Ujú. No existe la ruta crítica. Está en la mente del ejecutivo. ¿Sabes cuántos ejecutivos trabajan hoy en día nada más con lo que traen en la mente, tratando de acomodar las cosas como se van dando? Es decir, estamos reaccionando día a día con una idea de hacia dónde queremos ir. Pero entonces, al no existir esta claridad que tú defines, al no existir esta priorización de la que estamos hablando, empezamos a cuestionar todas las decisiones, tanto del líder de arriba como de los líderes intermedios. Y es la suma de todos esos datos empieza a generar burnout. ¿Por qué empieza a generar este agotamiento o este burnout? Porque se empieza a reducir la velocidad de ejecución. Empezamos a ver resultados más lentos en una economía, un sistema, en industrias que quieren ir más rápido. Entonces, la industria quiere ir más rápido, la economía quiere ir más rápido, los resultados de la organización tienen que ser más rápidos. No que nuestras decisiones sean más lentas, nuestra ejecución empieza a ser más lenta. Porque al no haber esa claridad, al no haber esa priorización, al no entender qué es importante, qué es urgente, entonces esta productividad que estamos buscando cada vez se vuelve más compleja. No porque queramos que sea compleja, porque es el resultado de no tener bien identificado qué es lo que queremos hacer. Sí, Más bien, coincido, cómo coincido. queremos hacerlo. Lo que he visto, digamos, un año para acá, y lo hemos platicado varias veces, inclusive lo pongo sobre la mesa con alguno de los clientes, es el déficit de atención. Es la poca capacidad que cada vez tenemos de poner atención. Y poner atención no nada más es te estoy viendo a ti ahorita, Mau, y te estoy poniendo atención. Es todo este concepto de dejar de ser reactivo, de poder procesar las cosas y que de una u otra manera ese foco no se vuelva parte de un proceso en el cual, por ejemplo, las personas que están agotadas, lo primero que suelen hacer es distraerse, porque ya no físicamente
energía ya no les da mentalmente, cerebralmente ya. Entonces, con un cúmulo de personas que estamos distraídos dentro de una reunión, se vuelve todo muy reactivo. ¿Y sabes qué hay ahí también? Este sí es un síntoma que, para los que nos están escuchando, chéquelo. Empieza a haber menos iniciativa por el miedo a equivocarse. ¿Y ya para qué hago? Si a lo mejor no sale, a lo mejor no es lo que tú quieres. Entonces ya mejor me espero que tú me digas. Y entonces el dueño, ¿qué hace? No, pues es que él también ya no quiere esa iniciativa, él ya no quiere ser el que se equivoca o el director. Y entonces empezamos a entrar en un círculo de a ver quién es el culpable. No a ver dónde encontramos la solución, pero empezamos a entrar a un círculo de a ver quién es el culpable. Es decir, empezamos a hacer validaciones innecesarias y empezamos a generar más juntas y empezamos a hacer todo esto técnicamente mayores esfuerzos, menos impacto. Ya, bueno, aquí también me gustaría conocer tu opinión con lo que es yo le voy a poner el título, conciencia de la consistencia. Es decir, la consistencia en la ejecución, si no está provisto de esa conciencia, es decir, yo nada más puse la cosa, como dices tú, quiero cambiar esto, pero no tengo el flujo. Entonces, ¿cómo le aporta la conciencia a esta parte de aumentar la claridad o recuperar la claridad, disminuir la parte reactiva y de tener esta consistencia? Mira, Haciendo una pausa, eso tampoco lo puedes comprar en ninguna tienda, la no, conciencia. tampoco. Ni en el mercado del domingo, ¿va? Es correcto. Eh, hablamos voy a regresar a la palabra cadencia, ritmo. Se está volviendo parte de mi discurso esta semana. Te está hablando mucho de ritmo. Para mí, y eso que no soy muy musical, nada más sé bailar, tú eres más musical que yo, pero creo que de repente empezamos a romper el ritmo que tenemos en los negocios. El famoso qué estoy haciendo con lo que realmente importa, qué estoy resolviendo o solo me estoy moviendo. Tú sabes que bromeo mucho con esto en muchas reuniones donde les digo, hay veces que parece que termina todo el mundo agotado el día y le preguntas, ¿y qué lograste? Y te dicen, nada, nada más me estuve moviendo todo el día, estuve activo todo el día, pero dejé de producir algo. Y entonces es cuando entendemos la diferencia entre actividad y táctica, ¿no? La táctica son esas actividades que tienen un propósito, que tienen un sentido de ser dentro de la estrategia. Entonces, una vez más, ¿hasta dónde estamos nosotros eh, construyendo esta conciencia real de la que tú hablas? La estamos construyendo en la medida que somos conscientes de lo que significa nuestra participación en todos los eventos en los que participamos. Es decir, voy a entrar en una junta ¿por qué necesito estar yo en esa junta? Nadie necesita justificármelo. Yo necesitaré saber la importancia de por qué yo necesito estar en esa reunión. Ujú. Necesito hacer olvídate del negocio, en tu misma casa. Oye, vamos a ver una película en familia. Yo mejor me voy a leer un libro. Estamos entendiendo que estamos trabajando alrededor del sistema para mejorar algo en nuestro sistema, en nuestro núcleo familiar, o estamos entendiendo que porque estoy cansado me voy a separar de ese núcleo, de ese sistema, y al yo hacer esa separación por razones que tú quieras, desde razones egotísticas hasta la que tú quieras, pero hubo una separación,
hasta dónde el sistema entiende que necesitamos de esta otra persona, que necesitamos convencer a la persona, que necesitamos tener esa plática complicada de por qué esto es importante, pero puede ser dentro de tu misma casa como puede ser en tu negocio, como puede ser en tu parroquia, en tu comunidad, en cualquier sistema en el que perteneces, porque todos pertenecemos a diferentes sistemas. Ujú, ¿Hasta dónde estoy entendiendo yo mi importancia, mi justificación? ¿Hasta dónde yo afecto el resultado final de ese sistema? Y entonces es donde también empiezan esas famosas depresiones, donde empezamos a buscar la validación. Si no tengo la validación, entonces no soy parte de, ujú, pero entonces estoy poniendo algo que me pertenece a mí fuera. Y entonces mi parte emocional, esto también lo manejamos mucho en los talleres con caballos, mi parte emocional, más allá de yo tomar responsabilidad de ella, estoy esperando que alguien tenga responsabilidad de eso. Y entonces estoy esperando que tú me hagas sentir bien, que tú me hagas sentir importante, que tú me hagas sentir feliz, que tú me hagas sentir amado, etcétera. Y estas son adversidades terribles de las cuales tenemos que ser resilientes. Hablamos de esas, pero ¿qué tanto esas adversidades internas que estamos viviendo están afectando los famosos autos? El otro día escuché, decían, "Ay, todo hombre debe hombre o mujer, tenemos que ser dueños de 4 autos. 4 autos que no te venden en ninguna agencia automotriz. Autoestima, autosuficiencia, ujú, autoconocimiento, ujú. autoorganización. Ah, mira, muy buena. ¿Hasta dónde estamos trabajando en ellas? Porque si queremos realmente ahora sí irnos a este nivel dentro de las capas que hemos ido pelando en esta plática, pues llegamos a estas pláticas o a estos temas de una resiliencia. ¿Por qué tenemos gente que es más resiliente que otra? ¡Guau! Me ganaste la pregunta. Era justamente la pregunta que te iba a plantear. Eh, yo creo que al final del día yo lo traduzco en que quien tiene más lo ha trabajado más, se ha enfocado más, le ha abonado más. Quien tiene menos tiene la oportunidad de incrementarlo. Es decir, si finalmente lo veo como este proceso de adaptarse, de prepararse, eh, ante, ante, ante situaciones que pueden ser, mira, ejemplo, un divorcio. De repente estás así y viene la parte, digamos, la adversidad más urgente. Y de repente, de la noche a la mañana, ¡pum!, te enteras de que eso ya se acabó. Pero luego viene toda esta parte o esta adversidad silenciosa. Es decir, en un mismo tema que es muy profundo, conlleva a que la siguiente parte es esta parte silenciosa. Y yo creo que ahí es en donde muchos nos perdemos, porque pareciese que una vez que llega la parte urgente, lo demás ya es cuestión de irlo sorteando, pero no lo vamos trabajando en conciencia desde el punto de vista emocional. Y a lo mejor eso es la diferencia entre una persona que lleva un proceso desde un punto de vista más sano a una persona que vuelve a caer un poco como en los mismos patrones. Totalmente, totalmente. Y el tema de los divorcios es un tema muy, eh, por supuesto que es un tema delicado, ¿no? Pero es un tema en el cual podemos entender. Y hablemos de divorcios no nada más entre parejas, puede haber divorcios entre socios,
¿no? Divorcios entre amigos, cuando pierdes una amistad, existe un divorcio, una separación de Correcto. de la relación. Y cuando existe esta separación de las relaciones, el divorcio entre hermanos, el divorcio entre padres e hijos, etcétera, ¿no? Por lo general entendemos el divorcio nada más en el matrimonio, pero existen muchos divorcios que es la ruptura de una relación estable. Dicho, a lo mejor no es la definición, si buscamos en Google o en cualquier inteligencia artificial, a lo mejor no es la definición que nos da, pero yo así lo entiendo, es la ruptura de una relación estable, Por supuesto. de una relación que esperábamos que fuera a durar toda la vida. Y entonces, ¿qué es lo primero que sucede? Evidentemente, de la parte emocional hay ciertas cosas que van a pasar. Evidentemente va a haber un luto, hay que vivir la terminación de eso. Hay una decepción brutal por ambas partes. Ujú. Evidentemente, coraje es el reflejo, el enojo, vamos a poner que haya coraje, que haya enojo, que haya, si nos vamos capas hacia abajo en la parte emocional, va a haber dolor. Y ese dolor va a tener que ver a lo mejor con decepciones de ideas que teníamos conceptualizadas que iba a suceder con esa relación. Y la vives y la superas, y es parte de la resiliencia que vas aprendiendo, pero empezamos a caer otra vez en los autos, ¿no? La autoconfianza, la autoestima, que para mí son todos estos dos, autoconfianza y autoestima, son fundamentales, porque mientras que la confianza yo puedo decir, esto ya está siendo más grande que yo, o si tengo esa confianza interna, puedo decir, es difícil, pero puedo buscar dónde encontrar la respuesta. No estoy poniendo de lado la dificultad, estoy entendiendo que es difícil, pero algo bien importante con, eh, con este tipo de, cuando hablamos de resiliencia y de problemas, identidades, tenemos que entender que no estamos solos. El que está solo es porque quiere estar solo, es porque tomó la decisión consciente de hacerlo solo. Totalmente de acuerdo y creo que ese es un gran punto. Yo invitaría a todos los que están escuchando esto en hacer esta reflexión, que nunca estamos solos y decidimos estar solos. Ahora, volviendo a lo de la separación, yo le puse divorcio, tú le pones separación, Ajá. potato potato, me parece que ese es justamente el concepto. Una vez que hay un rompimiento, te corrieron de tu trabajo, etc, etc. En este proceso de autoconciencia, para mí, en algún momento de mi vida, un divorcio entre lo que yo creía que era y empezar una especie de autoconocimiento al día en donde estoy hoy. Eso es parte de una conciencia. Entonces, es el dejar las cosas atrás, el trabajar en esta parte de, digamos, de apegos, desde esa perspectiva, es parte también de conciencia. Ahora, aquí está la gran diferencia. Cuando vivimos rumeando el pasado, y tú lo has expuesto para mí muy claro con un dato fundamental a través de LED, que es la parte lógica, la parte emocional y la táctica. La parte lógica, y cuando estamos rumiando el pasado, hay una gran diferencia entre considerarlo como data, como bien lo has expresado tú, o hacer una mezcla entre data y emocionalidad, lo cual acelera todo este proceso del burnout, del agotamiento, cansancio, baja energía, de la poca recuperación de energía. Si a eso le quitamos o le añadimos que cada vez dormimos menos, pues se pone más sabroso el asunto en ese contexto. Aquí la cuestión es, ok, bajo la premisa de LED, ¿cómo abordarías esta parte de resiliencia ante las adversidades silenciosas? Mira, yo creo que tenemos que
que reconocer, porque pocas veces nos detenemos a reconocer lo que está sucediendo en nuestro entorno, lo que está pasando alrededor de nosotros. Tú has estado en muchas, bueno, hemos estado juntos en muchos de los talleres y siempre digo que tenemos que tener estos momentos de reflexión constante. Pero ¿qué es lo que estamos reflexionando? O sea, la pregunta no es si tenemos los momentos de reflexión o no. La pregunta es, ¿qué estamos reflexionando? ¿Tenemos una lista de las cosas que tenemos que pensar o nada más reflexionamos en lo que me sucedió en la semana eh, y hasta dónde nos está llevando? Porque no Ahí, es la crisis, ¿qué y cómo, no, Mau? claro, porque no es la crisis la que termina definiendo al líder, ¿eh? Y no es el momento si es grande, si es visible, si es incómodo, si es evidente. Realmente es lo que pasa después. Es lo que pasa cuando todo parece normal, cuando todo está funcionando. ¿Qué tanto me detengo yo a ver esos pequeños momentos de decir por qué las cosas están funcionando bien y dónde hago? Tú me has oído hablar mucho de mi cofre del tesoro. ¿Dónde escribo esos datos? ¿Dónde los pongo? Para que cuando haya momentos de duda, regrese a ver qué me ha funcionado en estos momentos donde todo está funcionando bien. ¿Es obra del destino? ¿Es obra de la casualidad? ¿O es algo que venimos trabajando de forma? ¿Dónde se construye o se desgasta tu liderazgo? Porque la resiliencia no es cuando todo se rompe. Es lo que hemos venido haciendo todo el tiempo para que cuando las cosas se rompen, para que cuando la adversidad se presenta, desde dentro nuestro mismo cuerpo sepa qué hacer, nuestra misma inteligencia emocional sepa qué hacer. Entonces allí es donde emerge el liderazgo. Pero el liderazgo no emergió en ese momento, no salió en ese momento por obra del destino que se necesitaba. Es algo que venías trabajando, que venías forjando, que has estado identificando de forma consciente a través de una disciplina eh, que lo que hace es que no te afecte tanto, o sea, que tu destino realmente esté forjado a través de esta disciplina, a través de estos momentos donde analizamos qué es lo que está sucediendo, empezamos eh, a pensar un poco más, empezamos a elegir un poco más que reaccionar. Cuando reaccionamos más de lo que elegimos, es el desgaste. Cuando ejecutas más de lo que piensas, es el desgaste. Cuando crees que estás avanzando, pero no con la claridad que requieres, cuando empieza el desgaste. Entonces la invitación no es necesariamente aprender a resistir más o a aguantar más o decir el que es resiliente es más fuerte, es más bien a darnos cuenta de lo que estamos pensando, de lo que estamos decidiendo y sobre todo de lo que estamos evitando, desde una plática hasta lo que tú quieras. ¿Qué es lo que estamos evitando? Para poder primero generarme claridad a mí mismo y esa claridad yo podérsela pasar a los que están alrededor de mí. Sí, correcto, absolutamente. A ver, yo te he escuchado, lo hemos dicho, y yo coincido en que el liderazgo es un tema que constantemente te estás moldeando. Es decir, no hay una figura estática, es absolutamente dinámico. La resiliencia, si yo lo puedo poner así en esta perspectiva, adaptada o tropicalizada al liderazgo, es justamente esta parte de cómo te estás moldeando, cómo te estás preparando. No necesariamente porque hoy Mao necesite esa energía que esté disponible o esa claridad necesariamente hoy, pero a lo mejor mañana, pasado, en algún momento la va a necesitar. Es una habilidad. Resiliencia es una habilidad. Y es como el futbolista, el que practica tiros penales todos los días en los entrenamientos, con conciencia,
El día de un partido, el día de una semifinal, el día que lo requiera, con el control emocional dentro de un estadio, lo va a poder hacer. Es correcto. Es correcto. El que va, el jugador que va y practica los penales todos los días, igual que el otro, pero sin procesar la parte emocional, nada más como la habilidad técnica, el día que esté en un estadio lleno, en una final, con toda la presión, lo más seguro es que lo vaya a fallar. O probablemente desaparezca para que no lo pongan en la lista. Ya. Recientemente estuve en una sesión justamente donde hablábamos muchas cosas de liderazgo y uno de los que participaban, Irwin Turbit, escocés, decía, el liderazgo hay que practicarlo. ¿En qué momento dejas de estudiarlo? ¿En qué momento dejas de leer? ¿En qué momento tienes que practicarlo? Es como, una vez más, como, o sea, yo quiero tocar guitarra. Me pongo a estudiar todos los libros de tocar guitarra, pongo a estudiar música, partituras y todo, pero nunca tomo una guitarra y empiezo a mover, nunca voy a aprender a tocar guitarra. Es correcto. Voy a conocer la teoría de la guitarra, desde cuándo se inició la primera guitarra, el tipo de cuerdas, todo lo que tú quieras, pero no voy a saber tocar guitarra. Es correcto. ¿En qué momento estamos dispuestos a practicar liderazgo? Resiliencia va a ser algo que la necesitas, va a ser un tiro penal que lo vas a necesitar en un momento adecuado. Sí, me gusta mucho ese cierre. O sea, al final del día es un efecto como de carry over, una resiliencia que te acompañe y que esté ahí disponible para cuando tengas que tirar ese penal. Y al final del día el liderazgo no termina, pues como bien lo dices, con entender las cosas. Platicamos en esta sesión quedar a nivel de entendimiento. Aquí la pregunta que yo les haría para el próximo capítulo, además hablando de fútbol, trae por ahí un tema de un gran futbolista, es el siguiente capítulo. ¿Cómo se siente? No qué sabes, sino cómo se sientes. ¿Cómo se siente esa parte? Porque el liderazgo, como te decía, no termina al final del día con el entendimiento, No, ¿no? no, no. Comienza con la responsabilidad. Y regresamos a lo mismo. El liderazgo realmente es algo que practicas. Todos nacemos con cualidades para ser líderes. La decisión de ser líder, esa sí es tuya. Absolutamente. Mau, pues muchísimas gracias. Yo soy Julio de Villasante y junto con Mau Espinosa, esto es Let It Happen, una conversación de liderazgo. El próximo mes con un capítulo fascinante. Gracias, hasta la próxima. Hasta luego. El liderazgo no termina en el entendimiento. Comienza con la responsabilidad que estás dispuesto a asumir. Si esta conversación se quedó contigo, dale espacio y observa qué te está pidiendo. Soy Julio de Villasante, junto con Mau Espinosa, esto es Let It Happen, la conversación de liderazgo. Hasta la próxima.